Más, yo quería decirles en esta noche que hay preguntas que todos nos hacemos desde pequeños. Y ahora que mis hijas han crecido, están creciendo poco a poco, sobre todo Sofía, empieza a hacerme preguntas, papá, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y yo recuerdo que una de las preguntas que siempre me hacía de chiquito era, ¿por dónde es que le entra el agua al coco? Pero la ciencia lo explica fácilmente. Ahora, lo que se le hace difícil a la ciencia explicar es quién vino primero, o la gallina o el huevo. Y entonces hay ciertos misterios. Otro de los misterios es el famoso eslabón perdido de este científico llamado Darwin. Y usted va a notar que a través de la historia de la vida hay muchas preguntas sin respuestas. Algunas usted las va a encontrar, otras nunca las va a encontrar. Y en la Biblia encontramos también algunas preguntas sin respuestas. Y dos de ellas son, la primera es, y el gran misterio es el misterio de la iniquidad o el de la maldad. Cómo en un ambiente perfecto, donde había un Dios bueno o existe un Dios bueno, el diablo, que en aquel momento era Lucifer, pudo albergar en su corazón la maldad y de allí procede todo lo malo. Ahora, por más que nosotros estudiemos esto, no lo vamos a entender. Es como cuando usted a un hijo le da todo, le da dinero, lo lleva a las mejores escuelas, le da una educación cristiana, lo mantiene en la iglesia y después ese muchacho dice, me voy al mundo, me voy a delinquir, me voy a robar, voy a hacer drogas. Usted dice, no lo entiendo, porque la sociedad entiende que si te crías en un buen ambiente, ¿cómo tú vas a ser? Bueno, si usted una planta le echa el abono correcto, le hace todo lo correcto, esa planta va a crecer saludable y fuerte. Entonces muchas veces la gente no entiende cómo haciendo cosas buenas por los demás, la gente le paga ¿con qué cosa? Con maldad. Es un misterio. Cómo el enemigo, hoy día es el diablo, pero en aquel entonces era un ángel creado por Dios. Cómo entró en el corazón de Lucifer, que hoy es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, cómo entró esa maldad en su vida. Y noten, hermanos, que dice la Biblia que bueno no hay qué cosa, ni uno. Dice el salmista David, en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Y si usted escucha o lee la Biblia, se va a dar cuenta que el ser humano es malo. ¿Por qué cosa? Por naturaleza. Usted desde pequeño quiere las cosas para usted. Mire, hermano, yo no he enseñado a mi hija a decir mentiras. ¿Y cómo las aprendió? ¿Cómo sabe hacerlo? Y la mamá se enfurece. Yo me río por ella, no puede verme reír, pero la mamá se pone furiosa. Sofía, ¿pero quién le enseñó? Y en la casa tratamos de que ella, si me llaman, contestamos. Para tratar de, pero hermano, es algo que viene dentro del ser humano, es un misterio. Ahora, cuando Dios nos creó, en el principio Dios lo creó todo bueno. ¿En qué cosa? En gran manera. William, ¿y por qué somos tan malos? ¿Por qué? Ahora, si este es un misterio, hay un misterio más grande que este todavía. ¿Cuál, pastor? El misterio de la bondad de Dios. Porque ahora, mira esto, todos somos malos. Dice la Biblia que aún mis obras buenas son como trapo de inmundicia. ¿Y cuál era el trapo de inmundicia? Aquel trapo que las personas usaban para limpiarse después de ir al baño y hacer sus necesidades. Ese es el ser humano haciendo obras buenas. Ahora,
¿cómo yo siendo tan malo, Dios me puede amar? Las esposas, nada más que nosotros los esposos hacemos algo, eres malo, por eso no te quiero. Sin embargo, Dios nos ama a pesar de lo malos que somos. Como yo siendo malo, alguien me puede amar. Porque el ser humano es fanático a amar a quien lo ama. Por eso la Biblia dice, si tú amas a quien te hace algo bueno, tranquilo, no estás haciendo nada extraordinario. ¿Por qué, Señor? Porque aún los impíos lo hacen. Si alguien le da, el impío le da. Pero la Biblia dice que la grandeza del cristiano está en amar al que lo odia. Y mi pregunta es, ¿cuántos años llevas en la iglesia? Pastor, 105. Y si alguien te hace algo malo, ¿lo amas o lo odias? Y no me respondas, solo reflexiona. Si estás conectado a través de las redes sociales, respóndete esta pregunta. Puedes llevar 900 años en la iglesia, que si cuando alguien te hace algo malo, en vez de amarlo, lo odias, revisa tu relación con Dios. Y pastor, entonces usted ama a todo el mundo. No, yo soy un ser humano igual que tú. Al igual que los discípulos de Jesucristo, a veces me da ganas de decir que desciende un rayo del cielo y los consuma a todos. Pero lo que me manda Dios a hacer es lo siguiente. Dios me manda a amar a mi enemigo. ¿De verdad, pastor? Sí. Ahora, pastor, ¿cómo lo hago? Busca a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús me ama a pesar de lo malo que yo soy? No sé, es un misterio. Y es el misterio de la bondad de Dios. Y Romanos capítulo 9 versículo 15 lo describe de la siguiente manera. Pues le dice a Moisés, y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Ahora, ¿qué está diciendo la Biblia acá? La Biblia acá está diciendo que Dios es un Dios que va a ser bondadoso con gente que tú no estás de acuerdo que sea bondadoso. ¿Están conmigo de acuerdo? Está diciendo la Biblia, yo voy a ser misericordioso, yo voy a ser bondadoso, yo voy a ser un benefactor de aquellas personas que aunque tú no estés de acuerdo, yo las voy a amar. ¿Tú sabes cuántas personas hablan mal de ti por tus espaldas que tú ni conoces? ¿Cuánta gente dice que mal me cae fulano, que mal me cae mengano? Pero olvídate lo que digan la gente. Tú eres precioso para Dios. Y si estás sentado aquí es porque la misericordia de Dios te ha sostenido, te ha traído a este lugar y algún plan grande tiene contigo en tu vida, pastor. Pero lo malo que yo soy, no importa. Dios te ama y dice Él en su palabra que Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y tenemos que entenderlo, hermanos. Y pastor, tiene explicación, es un misterio. Dice la sierva inspirada que lo vamos a estar estudiando en el cielo, porque tiene que ver con la ciencia de la salvación. Tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros. Sí, cómo entró la maldad en el corazón del diablo, está bien. Pero si eso es un misterio, el misterio más grande es cómo Dios me puede amar. Pero pastor, ¿qué es misericordia? ¿Qué es bondad de Dios? Es un favor inmerecido. Escucha, favor inmerecido. Y en la Biblia tenemos ejemplos sobrados de esto. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, usted va a encontrar una historia impresionante. En la antigüedad, cuando un rey llegaba al trono, sucedía algo. El rey que llegaba al trono
tenía el derecho de exterminar y eliminar a todos los familiares del séquito real. Por ejemplo, William era rey, yo lograba conquistar el territorio de William, yo debía eliminar a William, a la esposa de William, a los hijos de William, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si en un futuro ese niño pequeño de William crecía, mi trono podía estar en peligro. Y en la Biblia se encuentra la experiencia de David, Jonatán y Mefiboset, que era de la descendencia de Saúl. Y ahora sucede algo impresionante. El rey David llega al trono. Ustedes quizás conocen la historia. El rey Saúl quería matar a David. Dios le da la victoria a David. Pero ahora sucede algo. Sucede que al David estar en el trono tenía que eliminar a todo el mundo. Sin embargo, Mefiboset quedó con vida. Y ahora David le dice a Siba: mira, vete allá a Lodebar, donde está el lugar despoblado, seco, árido, donde no hay nada, no hay pan para comer, no hay nada para vivir. Vete allá y tráeme a Mefiboset. Ahora, no vamos a leer el texto bíblico por honor al tiempo, porque quiero avanzar en el mensaje, pero cuando traen a Mefiboset, si usted lee la Biblia, dice la Biblia que Mefiboset no solamente se le devolvieron todas las tierras de Saúl, sino que el rey le dijo: vas a comer todos los días en la mesa de ¿quién? Del rey. Ahora, ¿merecía Mefiboset esto? Dice la historia bíblica que la única razón por la que David hace esto era porque había hecho un pacto ¿con quién? Con su padre. ¿Qué cosa? Es decir, Mefiboset está recibiendo un favor inmerecido por el pacto que había sido hecho con su padre. Asimismo, nosotros recibimos misericordia de Dios cada día porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él hizo un pacto, Él dio su vida y por su sangre derramada nosotros hoy somos merecedores de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando Dios derrama su bondad, su gracia, su misericordia, su favor, su poder sobre mi vida, no es porque yo lo merezco. No hay nada que yo pueda hacer para merecer el favor y la bondad de Dios. No hay nada. Y es por eso que a veces nosotros tenemos una relación con Dios y decimos: bueno, si oré, estudié, puedo acercarme a Dios. No, tú puedes acercarte a Dios siempre. Porque nada de lo que tú recibes, lo recibes porque tú hiciste. Tú lo que recibes, lo recibes por la sangre derramada por Cristo Jesús un día en la cruz del Calvario. Eso es misericordia, eso es gracia, eso es favor de Dios. Es un don inmerecido que Dios nos da. Cuando miramos al hijo pródigo, el hijo pródigo, usted va a notar que cuando viene, el padre no le dice: dime, gastaste el dinero, hiciste esto malo, ¿cuánto dinero te quedó? No, no, no. El padre lo acepta por gracia. Y eso es misericordia, hermanos. Ahora, ¿tiene explicación? ¿Alguien me puede explicar eso? Porque mientras más yo estudio la Biblia diariamente, menos lo entiendo. Mientras más yo me miro a mí mismo y veo lo malo que soy y cómo Dios cada día me bendice y me ama, yo digo: ¿cómo puede ser, Señor? Y termino entendiendo que no es por mí, es porque Dios quiere, es por su gracia, por su amor, su poder. Aún las poquiticas cosas buenas que puedo hacer es porque Dios sobre mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si estamos aquí en pie, es por la gracia, la misericordia
y el favor de Dios. Ahora, en la Biblia vamos a ver diferentes ejemplos de personajes. Por ejemplo, tenemos al mismo Pedro. Pedro niega a Jesús. Hemos hablado muchísimas veces de Pedro. Y una vez que Jesús lo perdona por su gracia, por su misericordia, por la bondad de Dios, porque, hermanos, Pedro no fue que falló una sola vez, Pedro falló muchas veces. Pero siempre Jesucristo lo perdonó, porque así como Pedro cayó, Pedro tenía un corazón contrito, humillado hacia Dios, y Dios lo perdonaba. Y en una ocasión se están repartiendo el destino de los discípulos. Y nota, ya Pedro está confirmado. Y después que está confirmado, Jesús está diciendo: tú vas a morir así, tú vas a morir de esta manera, tú vas a morir de esta otra manera, tú vas a morir de esta forma. Y entonces Pedro, que ya había sido confirmado, dice: espérate un momentico. A mí me va a pasar todo eso. ¿Y qué le va a pasar a aquel que anda por allá? Estaba hablando de Juan, el discípulo amado. Y Jesucristo le dijo: si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga en gloria, ¿cuál es tu problema, Pedro? De hecho, la versión internacional dice: si yo quiero que él le vaya bien, que no muera como tú vas a morir, y que no muera como ninguno de ustedes, y que quede bien hasta que yo venga en gloria, ¿a ti qué te importa? ¿Cuál es tu problema? Porque nosotros como seres humanos siempre tenemos una balanza. Bueno, si a mí me va a ir así, ¿cómo le va a ir a fulano? Porque si yo hice esto y él hizo lo otro, a él le debe ir así. Y siempre estamos sacando una cuenta china que en el plan de Dios no tiene cabida, porque dice Romanos 9:15: y yo tendré misericordia ¿de quién? Porque el ser humano ve lo que está afuera, pero Dios ve ¿qué cosa? El corazón. Y quizás usted pueda verme a mí como alguien que hágase las cosas mal, y qué malo es el pastor y qué malo, pero tú conoces mi corazón. O quizás pueda ver qué bueno es William, es un bondadoso, es tremendo. Entonces tú ves que el final de William es diferente al final de Giovanni, y tú dices: qué malo es Dios. ¿Por qué Dios no sanó a Giovanni y mató a William? Un ejemplo. No es que tiene que ser así. Hoy, William, todos los ejemplos contigo han sido negativos, es que estás aquí cerquita de mí. Y tú dices: bueno, ¿por qué con Giovanni le fue y a William? Y quizás tú dices: claro, a él le tenía que pasar porque hizo esto en el año tal. Sí, pero hermano, esas son cosas externas. Dios conoce el corazón. Y cuando Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, Él sabe por qué lo hace. ¿Quieren tener un ejemplo más clave miren, en la Biblia hay una historia tremenda en el segundo libro de Samuel, un poquitico más adelante, cuando se le levanta a David Absalón en su contra, y se levanta Ahitofel, el consejero de David, y todo el mundo se vuelca en contra de David. Miren, hermanos, en ese momento David era el culpable. A la vista de todos los seres humanos, David era el culpable. Y nota que la experiencia de David con Mefiboset es en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Él tiene misericordia ¿de quién? De Mefiboset. Él entendía. Y miren, hermanos, si hay un escritor bíblico que conoce de la misericordia de Dios, es David. Fíjense que si usted va al libro de los Salmos, va a encontrar que David dice: tu misericordia es desde lo profundo del mar hasta el alto del firmamento. Y va a notar que a través de todos los Salmos no hay un escritor bíblico que conozca más de la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque él había fallado y había experimentado favores de Dios inmerecidos. Tú nunca vas a entender la misericordia de Dios si Dios no te ha sacado a ti de momentos de aprietos, de momentos difíciles en tu vida, donde tú dices: yo no merecía estar vivo, yo tenía que haber muerto en esa sala de hospital, yo tenía que haber muerto acá, yo merecía. Sin embargo, Dios oyó mi oración, me contestó y me sanó por su gracia. Y miren, hermanos, David conocía muchísimo de la misericordia de Dios. Ahora,
cuando David cae en el trance donde su hijo Absalón se vuelve en su contra, y cuando se vuelve en su contra Aitofel, ¿saben por qué David sobrevive? Porque David conocía la misericordia de Dios. Y miren, no creo que él lo entendiera a profundidad, porque como les dije al inicio, la bondad de Dios es un misterio, no se entiende. Pero David era el único culpable en esta historia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Era el único culpable. ¿Por qué? Porque él había mirado desde su balcón a una mujer que no era su esposa. Lo otro que había hecho David, la había llamado. Había dormido con ella. Después no le bastó y mandó a matar al esposo. Después no le basta, se casa con ella, está con ella, tiene hijos con ella. ¿Y saben quién era Aitofel? Dice la hermana White. El nieto era el abuelo de Betsabé, de esa mujer con la cual David se había ido, con la cual David había adulterado, a la cual David le había matado el esposo. Ella era la nietecita de Aitofel. Y Aitofel, con toda su razón, dice: ¿cómo Dios puede bendecir a este hombre? Absalón está mirando todo esto, quería el trono de su papá, aprovecha la situación y dice: me levanto en tu contra. Sin embargo, todos humanamente tenían la razón para ser rebeldes en contra de David. Pero hay una moraleja que tenemos que aprender de esto. Nunca te enfades cuando Dios tenga misericordia de tu prójimo. Porque Dios es quien conoce el corazón. No estoy justificando la actitud de David. No estoy diciendo que estaba bien en que matara, asesinara, adulterara, hiciera todo lo que hizo, no. Lo que estoy diciendo es que si grande fue el pecado de David, más grande fue su arrepentimiento. Lo que estoy diciendo en esta noche es, querido hermano que estás aquí, que estás a través de las redes sociales, no importa cuán grave es tu pecado. Si te arrepientes, la misericordia de Dios es mucho más grande. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Porque aquí estoy en pie. Dice Pablo: de los pecadores soy el primero. Sin embargo, Pablo alcanzó misericordia de Dios. Y dice la Biblia que Pablo estará en el reino de los cielos. David también va a estar. Sin embargo, en esta historia del segundo libro de Samuel, usted va a encontrar que Betsabé y David, que eran los más culpables en esta historia, son los que salen mejor parados. Porque Dios dice que Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Usted va a notar que Betsabé finalmente termina siendo la madre de Salomón. Una adúltera, una mujer que dejó a su esposo por irse con el rey. Hermano, no discuta conmigo, lea la Biblia. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Y el ser humano ve lo que está afuera, pero Dios ve el corazón de Betsabé. Ahora, una mala madre no fue, porque Salomón, bien jovencito, Dios le dice: pídeme lo que tú quieras. Si usted agarra a Sofía ahora y le dice: Sofía, pídeme lo que tú quieras, ella le va a pedir de todo. Lo primero que le va a pedir es un Happy Meal de McDonald's. Pero Salomón, cuando Dios le dice: dime qué es lo que tú quieres, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Es decir, ¿fue una mala madre Betsabé? No. Falló, sí. Pero ella enseñó bien a su hijo, porque ella aprendió que aunque pecó, aunque falló, se arrepintió,
la misericordia de Dios vino sobre ella, no entendiendo cómo, a pesar de lo malo que había hecho, Dios la perdonó y ella comenzó a vivir para Dios. Eso es lo que hace la misericordia de Dios. Por eso es que yo soy cristiano. Por eso es que vengo a esta iglesia. Por eso es que amo a mi Dios. Porque mi Dios me ama a mí a pesar de lo imperfecto que soy. Y Él me ama por encima de todas las cosas porque Él conoce mi corazón. Ahora, no solo Salomón era hijo de Betsabé, era hijo también ¿de quién? De David. Y me imagino que David no era un mal padre. David no solamente fue ungido por Dios, sino que David, además de ser ungido por Dios, era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Y yo estoy seguro que los que estamos acá, ninguno ha cometido ni la mitad de los pecados que David cometió. Ahora, ¿cómo la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios? Hay muchas teorías, ¿ves? O personas que traen argumentos. Él era conforme al corazón de Dios cuando no estaba en pecado, porque cuando estaba en pecado no era conforme al corazón de Dios. Y estoy de acuerdo. Pero el punto es, ¿cómo Dios puede llamar a un hombre como David, este siervo es conforme a mi corazón? Muchos se escandalizarían. Pero sabes, te digo algo. Dios a ti y a mí también nos llama que somos conforme a su corazón. Y pastor, usted vino hoy un poco adivinador. Me vas a decir cuando diga esto. Si la vida de nosotros pudiese ser descubierta, muchos se indignarían de que nos llamaran a nosotros que también somos conforme al corazón de Dios. Si nuestros pensamientos pudiesen pasar por esta pantalla, muchos dirían, ¿cómo él va a la iglesia? Yo recuerdo gente en el barrio, amigos míos que alcancé, que llevé a los pies de Cristo cuando regresaban ahí al barrio, amigos de la escuela, lo primero que les decían era, ¿y cómo tú vas a ir a la iglesia después de todo lo malo que tú has hecho? Con todas esas mujeres que tú has andado y toda la marihuana que has fumado y a las fiestas que has ido y todo esto que has hecho. Y entonces los amigos míos venían y me decían, Milton, mira lo que me están diciendo, porque el diablo no se queda con los brazos cruzados. Y yo lo único que le decía es, todo eso que tú hiciste quedó en el pasado. Dios lo entierra en el fondo del mar y no se acuerda más. Esa es la misericordia de Dios. Que tú no la entiendes, William, te entiendo. Que tú no la entiendes, Baldi, te entiendo. Que tú no la entiendas, Daisy, te entiendo. Ni yo como pastor la entiendo. Porque si usted me hace algo malo, lo primero que yo intento es, tú me las vas a pagar. Eso es lo primero que piensa el ser humano. Pero Dios no. Tú haces algo malo y Dios dice, hijo mío, te voy a seguir amando, te voy a seguir buscando, porque al final yo quiero que tú vengas conmigo al reino de los cielos. Esa es la diferencia entre Dios y el ser humano. Esa es la diferencia entre Dios y cada uno de nosotros. Esa es la diferencia entre un Dios que es todo amor. Por eso la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas ¿cuándo? Cada mañana. Y que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Es amor, es bondad, es misericordia. Mira, hermano, nosotros tenemos que entrenarnos para ser buenos. Usted tiene que decir, yo voy a amar al que me odia. Yo voy a ayudar al que está pidiéndome dinero. Yo voy a hacer obras buenas. Usted tiene que luchar y pedirle a Dios. Ahora te doy una noticia. Dios no tiene que hacer esto. Dios o Jesús cuando caminaba, todo lo que hacía era el bien. Cuando Jesús caminaba, todo lo que hacía era amar al prójimo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, todo lo que pensaba era amor, bondad y misericordia. Y la buena noticia es que ese Jesús todavía está presente aquí a través del Espíritu Santo. Y te dice, hijo mío,
no importa lo que hayas hecho, si hoy te arrepientes de sincero corazón, mi misericordia, que es un favor inmerecido, estará en tu vida. Serás una nueva criatura y vendrás conmigo al reino de los cielos. Pastor, ¿y por qué Dios hace eso conmigo? Te termino leyendo el texto bíblico y dice: y tendré misericordia de Milcos porque quiero tener misericordia. Y me compadeceré del pastor Milcos porque yo quiero compadecerme. Así dice Jehová. Ponga su nombre en este texto bíblico y va a entender por qué, por la gracia de Dios, usted y yo iremos al reino de los cielos. Oramos, querido Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades inmerecidas para con nuestras vidas. Es un gran misterio cómo entró el pecado en el corazón de Lucifer, que hoy en día es Satanás. Pero si ese es un misterio, más grande es el misterio de cómo tú le diste muchas oportunidades a Lucifer. Cómo nos das muchas oportunidades a nosotros. Y Padre, si hay alguna persona en las redes sociales o aquí en la iglesia que está pasando por un momento triste en su vida, que ha pecado, que ha fallado, y el diablo le está diciendo: tú no puedes cambiar, tú no puedes regresar, que en esta hora caiga de rodillas en su corazón y le diga a Dios: Dios, hasta aquí pequé, hasta aquí fallé, entra en mi vida. Y la misericordia de Dios en este momento descenderá, le tocará, le transformará, le sanará y le hará un heredero y un candidato para el reino de los cielos. El infierno estará bravo. La gente dirá: ¿por qué Dios le ha dado ese privilegio a fulano o mengano? Pero la Biblia dice que Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, porque Él conoce el corazón del ser humano. Y te pido, Dios, toque el corazón de mis hermanos, porque juntos queremos ir contigo al reino de los cielos. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.